Muy buen día, muchas bendiciones, un abrazo muy respetuoso, un abrazo muy cordial. Les saludamos de Edúcate para Educar. Cumplimos 20 años, cumplimos 20 años. En 2025 ya cumplimos 20 años de capacitar, de orientar, de asesorar, de acompañar al gremio docente en Colombia. 20 años ya cumplimos. Y, por supuesto, nuestro segundo vórtice, que es el de la asesoría jurídica, en el cual contamos con 5 abogados, cada uno experto en su rama del derecho. Entonces tenemos el penalista, la civilista, la persona encargada del derecho disciplinario, lo contencioso administrativo y la persona encargada de derechos humanos y del delito sexual. Y adicional a ello, contamos con una perito psicóloga entrenada forense y 2 peritos en legislación educativa, uno de los cuales le habla y es quien le está suministrando este podcast, este audio. Un abrazo muy respetuoso para cada uno de ustedes que recibe este audio, este podcast, esta información. Y el audio del día de hoy, 3 de enero de 2025, 3 de enero de 2025, es un audio que corresponde a día viernes para temas de nuestro grupo de EILE. Para nuestro grupo de EILE corresponde al día viernes. Un audio bastante importante, un audio bastante nutrido y por lo cual vamos a ir en un desglose técnico bien específico. De este audio, como siempre, tome lo bueno y deseche lo malo. Tome lo bueno y deseche lo malo. Es un audio para que usted lo aborde en lógica, en sana crítica, en reflexión y en sentido común. El menos común de los sentidos, pero que toca usarlo de vez en cuando. El título de este audio, de este podcast, sin más preámbulos, es las generalidades del manual de convivencia. Generalidades del manual de convivencia. Quien les habla, llevo ya, cumplo 20 años elaborando el bloque jurídico de los manuales de convivencia. Aparece la ley 1098 de noviembre 8 del 2006 y los manuales de convivencia sufren un cambio en su estructura absolutamente radical porque antes del 2006 pues no se hablaba de menores de edad cometiendo delitos en los colegios. Pues de hecho eso era una aberración, eso no existía. Todavía existía el respeto, todavía existía el decoro, todavía existía la urbanidad de Carreño y por supuesto que no existían estos mediocres que hay ahorita en el Ministerio de Educación, estos mediocres ignorantes que hay en las secretarías de educación que le aplauden, que prohijan, que amparan, que apadrinan y que promueven el delito, la anarquía, la mediocridad y todo lo que sea pusilánime y todo lo que sea anarquía y todo lo que sea impunidad al interior de los colegios. En el 2006 no existía eso. De hecho, no existían esos mequetrefes que existen ahora. Y por eso la educación era una educación de calidad. Los que recuerdan,
del año 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, todavía se podía hablar de educación de calidad. Cuando ingresan al Ministerio de Educación y a las Secretarías de Educación estos mequetrefes ignorantes, estos pusilánimes mediocres, pues la educación empieza a convertirse en lo que es hoy, una educación de porquería, una educación de porquería, de pusilánimes mediocres que así pierdan 5, 7, 8 materias, los rectores vienen y constriñen, amenazan, intimidan a los profesores de que los tienen que dejar pasar el año, así ni sepan leer, así no sepan ortografía, así no se sepan un carajo, pero hay que pasarlos porque no le podemos dejar bajar el porcentaje del nivel al colegio. Un nivel de mediocridad absoluto, una educación de porquería que va en contravía, que repele, que repugna, que rechaza el artículo 67 de la Constitución que exige una educación de calidad. En ese orden de ideas, pues encuentra usted una comparación, un símil, una analogía entre lo que era la educación en el 2006, año 2006, y lo que es la educación hoy, 2025, una educación para pusilánimes, mediocres, que ampara, prohija, avala, apadrina y favorece delincuentes por doquier. En el 2006 a usted nunca se le hubiera ocurrido que un estudiante violara a otro estudiante dentro del colegio. En el 2006 no se le podía ocurrir a usted que un estudiante asesinara a otro y lo degollara al interior del salón. En el 2006 todavía no se hablaba de embarazos por doquier, eso era una aberración. Hoy en día se normalizó que las niñas de 12, 13, 14 años se embaracen, eso se normalizó. Pero esos son vejámenes que han normalizado mentes depravadas y corruptas que han llegado a sentarse en sillas de un poquitico de poder, de 2 gramos de poder, y no hay nada más peligroso, no hay nada más peligroso, créame, no hay nada más peligroso que un idiota con poder. Entonces ahí está el resultado de lo que tenemos hoy. Frente a ese preámbulo y después de ese recorrido, le aclaro, soy una persona que lleva 20 años elaborando el bloque jurídico de los manuales de convivencia con sus respectivas 26 normas, decretos, resoluciones y norma legislada vigente que tiene que estar al interior del manual de convivencia. Y voy a hacer un listado de generalidades del manual de convivencia a partir de la estructura que debe tener el manual de convivencia y que usted tiene que seguir porque finalmente el manual de convivencia tiene 4 aspectos. Tiene forma, tiene fondo y tiene un bloque de consenso y un bloque jurídico. Tiene esas 4 divisiones, esas 4 columnas, esos 4 aspectos, esos 4 linderos que tiene usted que aprender a manejar, a desarrollar, a tener bien claro y específico. Voy a desglosar lo más detallado posible en esos aspectos y quiero ser muy enfático en que usted tiene que ser una persona ilustrada, muy ilustrada, en el tema sobre todo de la parte jurídica, que tiene que estar inmersa, que estar indexa, que tiene que estar al interior del bloque jurídico de su manual de convivencia. Entonces, esos aspectos son importantísimos que usted los tenga súper clarísimos, pero súper muy clarísimos. Empecemos entonces con generalidades del manual de convivencia. Lo primero que usted tiene que saber del manual de convivencia. Vamos a derribar algunos mitos, mentiras
engaños y falacias que le venden a usted funcionarios en las secretarías de educación que uno puede llamar delincuentes y mequetrefes pusilánimes mediocres que se inventan, oiga, se inventan porque eso no está en la norma, perdón, se inventan de su propia cosecha lo que se les da la gana. Y usted, rector, rectora, coordinador, orientador, se somete de una manera ignorante porque usted no tiene con qué rebatirles esas órdenes o esas desorientaciones que se inventan estos mediocres allí en estas secretarías de educación. Le voy a dar un ejemplo. En la Secretaría de Educación del departamento del Magdalena, lo hablo con nombre propio porque los tengo denunciados penalmente en fiscalía, por prevaricato por acción y prevaricato por omisión a ese secretario de Educación del Magdalena, y 3 de sus funcionarios de inspección y vigilancia ya están denunciados penalmente en fiscalía desde el año pasado, no se preocupe. En esa Secretaría de Educación del Magdalena se inventan de su propia cosecha, se inventan que a los estudiantes no los pueden sacar del colegio, que al colegio no le puede llegar la noticia de que cancelaron la matrícula de un estudiante. Pues estos delincuentes, este secretario de Educación del Magdalena delincuente y sus 3 esbirros, pues están incurriendo en un delito gravísimo que es el prevaricato por acción y el prevaricato por omisión en concierto para delinquir. Y es que están violando de manera tajante, radical, están inaplicando, desatendiendo el artículo 96 de la ley 115 del 94, que está absolutamente vigente. Entonces, por eso, este secretario de Educación delincuente y sus esbirros de inspección y vigilancia fueron denunciados en Fiscalía General de la Nación, porque usted no se puede estar inventando de su propio capricho, de su propia cosecha, lo que a usted se le dé la gana, que porque usted es funcionario público. Otro ejemplo, también de esa misma secretaría, es que ellos indican que las faltas desaparecieron del manual, algo que por ningún lado aparece en la norma legislada vigente. En ninguna de las 26 normas y leyes vigentes y en ninguna de las 124 o 126 sentencias de la Corte Constitucional en jurisprudencia que hablan del debido proceso o conducto regular, se dice que hayan desaparecido las faltas del manual de convivencia. Entonces fíjese que usted no puede estar induciendo al error a la gente sin saber que existen los artículos 182, el agravante que es el 183 y el 184 del Código Penal, que lo invito a usted a leerlos antes de brindar sus opiniones, antes de emitir usted una orientación, una opinión, un concepto, una ilustración, un parámetro, una directriz. Vaya, lea por favor esos 3 artículos. Vaya, lea por favor esos 3 artículos del Código Penal. 182, agravante 183 y 184 del Código Penal vigente. Entonces, generalidades del manual que usted debe tener en cuenta importantes. La primera, el manual de convivencia no se imprime. Yo no sé de dónde sacaron que el manual de convivencia se imprime. Pues yo entiendo que las empresas que imprimen textos y que imprimen documentos pues tienen que ganar. Y pues entiendo que todo el mundo tiene que trabajar y tener su sustento. Pero en ninguna de las 26 leyes
26 leyes de la República, normas, decretos, resoluciones, que conforman la legislación educativa actual vigente en Colombia. En ninguna de esas 26 que me las sé de memoria, dice imprimir manuales. Lo que dice el decreto 1075 del 2015 y lo que dice el decreto 1860 de 1994, que es el que reglamenta la ley 115 general de educación de 1994, dice es socializar. Socializar. Dice socializar. Pero yo no sé en dónde es que socializar traduce imprimir. Porque socializar no traduce imprimir. Yo no sé de dónde sacan que socializar pues traduce imprimir. Entonces, socializar etimológicamente es un verbo transitivo y traduce es transferir o transmitir a un órgano colectivo una información, un servicio o un medio de producción. Lo puede buscar usted en la Real Academia de la Lengua Española. Pero socializar viene de socializar. O sea, mostrarle, señalarle, indicarle, izar, traduce poner arriba para que lo vean. ¿Sí? Izar. Por eso la izada de la bandera es levantar la bandera para que todo el mundo la vea. Por eso vienen los dos componentes de este verbo transitivo, socializar. Solo 6 personas socializan. Yo, tú, él, nosotros, vosotros y ellos. Esas 6 personas socializan, porque es un verbo. Pero de ninguna manera traduce imprimir. Entonces, lo primero que usted tiene que aprender de ese manual de convivencia es que no se imprime. Si usted desea imprimir unos 10 o 20, pues imprima 10 o 20 y los va a tener allí en la biblioteca del colegio para que los puedan consultar los padres de familia, para que lo pueda consultar el estudiante, para que lo pueda consultar el profesor, para que lo pueda consultar el coordinador. Imprima 10 o 20 y los mantiene en la biblioteca. Pero no se imprime porque usted no sabe si ahorita en febrero va a salir una directiva o en marzo salen otras 5 sentencias de la Corte, ¿cómo las va a meter en algo que ya está impreso? ¿Cómo va a meter usted las normas que van a salir en 2025 en un texto que usted entregó en enero o que usted imprimió el año pasado y ya lo entregó? No entiendo cómo lo va a hacer. No tengo la menor idea de cómo es que usted hace esa magia. Porque jurídicamente no lo puede hacer. Entonces el manual de convivencia no se imprime. Al contrario, el manual de convivencia se socializa. Es decir, que el manual de convivencia se da a conocer, se explica, se desglosa, se va generando esa información a los padres de familia y le aclaro aquí tajantemente. Muchos rectores o profesores cometen el error de creer de manera ignorante que subir el manual de convivencia a la página web ya es socializar. No, señor, jurídicamente el padre de familia lo tutela y usted va a perder. Pero si no me cree, pues haga el ejercicio a ver. Porque socializar es dar a conocer, es desglosar, es detallar. Entonces usted lo que tiene que hacer es un taller escuela de padres o 2 talleres escuela de padres si no le alcanza el tiempo. Y en esos 2 talleres escuela de padres explicar la responsabilidad penal del adolescente, la responsabilidad penal y civil de los padres, los deberes y los derechos del manual, cuál es el conducto regular, cuál es el debido proceso,
cuáles son los derechos, las prerrogativas, pero también cuáles son los deberes, los compromisos y las obligaciones tanto de los padres de familia como de los estudiantes como de la planta docente. Si no lo alcanza a hacer usted en un taller escuela de padres, pues lo hará en 2 talleres escuela de padres. Que usted envíe el manual y no lo imprima, eso es otro rollo. Usted puede enviar el manual por correo en un PDF, usted puede enviar el manual desde su página web para que lo descarguen como un PDF o en su perfil de Facebook, su fanpage en Facebook o cualquier otra red social. Y usted lo puede enviar al WhatsApp de los papás en PDF o al correo de los papás en PDF. Pero enviarlo no traduce socializar. ¿De dónde saca usted que enviar es igual a socializar? Ni siquiera se parece. Entonces entienda que jurídicamente socializar es detallar, es desglosar, es dar a conocer en detalle, paso a paso. Entonces hágalo a través de un taller escuela de padres o 2 talleres escuela de padres, pero socializar no traduce colgar en la página web. No sé de dónde sacan esa aberración jurídica. Entonces, primero, el manual no se imprime. Segundo, el manual se socializa. Tercero, socializar no traduce subir a la página web. Y una segunda falacia, mentira, engaño, distracción, sofisma, delincuente y repugnante que tienen estos señores de las secretarías de educación es venir a decirle a usted cuántas páginas tiene que tener un manual. No, que quítele a ese manual que está muy largo, que sáquele, que eso para qué tanto, que eso... Ellos no tienen esa facultad. Eso es violar la autonomía escolar. Artículos 76 a 79 de la ley 115 del 94. Y ellos no son nadie para decirle a usted cuántas hojas tiene que tener, o qué cantidad de hojas, o qué extensión debe tener su manual de convivencia. Pero por si las dudas le envié el derecho de petición al Ministerio de Educación y me respondieron exactamente lo mismo que yo le estoy diciendo, que eso hace parte de la autonomía escolar de la institución educativa y por consiguiente el funcionario de la Secretaría de Educación se extralimita en funciones, este delincuente, cuando le dice a usted que el manual de convivencia tiene un límite de hojas o que le tiene que recortar o quitar o poner a su capricho. Eso es un capricho de los funcionarios, eso no está legislado en la norma legal vigente, para que usted lo tenga clarísimo. Entonces, vaya anotando cuáles son esos aspectos importantes que usted vaya a tener en cuenta a la hora de su manual de convivencia. Ahora, vamos a hablar ya de lo que es la forma y el fondo. La forma es que usted estructura un manual de convivencia en capítulos. Y además de que sea en capítulos, eso no es una tesis. Yo he visto manuales de convivencia que no, que capítulo tal, y entonces artículo 2.7, 8, 9, 10, 11, 13.14, 25, 32. Y yo digo, venga, pero es que eso no es una tesis. Eso no se maneja como una tesis. Mi manual de convivencia no es una tesis. Es simplemente poner el número de los artículos y la página. ¿Para qué? Para que sea fácil para el juez de tutela, para policía de infancia, para el bienestar familiar, para la comisaría, para las IAS, poder ir a la página y en esa página encontrar el artículo y chao y ya. Eso no es una tesis. Para esos señores o señoras que tienen unos manuales de convivencia con un poco de números y numeraciones tan símiles o similares a una tesis, no, mijo, así no es que se numera. Así no es que se numera. Entonces por ahí no es ese asunto. Es simplemente que tenga la sencillez
de decir el número de la página y el número del artículo que se necesita leer en esa página. Tiene que determinar en detalle y taxativo la diferencia entre las faltas, que son disciplinarias, aclaro, las faltas las construye la comunidad en pleno. Voy a dar el ejemplo. En un colegio cristiano evangélico o de testigos de Jehová o adventista, no llevar la Biblia puede ser una falta grave y es disciplinario. En un colegio del Estado, oficial o público, el no llevar la Biblia está normalizado porque no se puede hablar de religión, ni doctrina, ni dogma, ni de filosofía religiosa dentro de un colegio público o oficial. Y en un colegio por ciclos o sabatino o nocturno, que lleven o no lleven la Biblia, pues da igual, Entonces las faltas las construye la comunidad porque son disciplinarias. Mientras que las situaciones son conductas, es conductual. Por eso se habla de situación tipo 3, que se llaman conductas delictivas o delictuales o infraccionales. Entonces, para que usted lo tenga supremamente claro en esos aspectos, pues es importante que usted sepa que las faltas no desaparecieron del manual, porque las faltas se derivan del artículo 87 de la ley 115 del 94, en cuanto habla de que en el manual de convivencia deben estar escritos para someter a los estudiantes, a los padres y a los profesores los deberes y los compromisos. Y cuando usted falta o se sustrae de los deberes o de los compromisos, pues eso es una falta. Y toca determinar si la falta es leve o grave o muy grave. Pero no han desaparecido las faltas. Y las situaciones son conductas. Usted debe determinar también en su manual, en absoluto y supremo detalle, el debido proceso. Usted debe determinar en absoluto detalle cuáles son las sanciones. Usted debe determinar en su manual de convivencia cuáles son los 7 pasos que se deben seguir en el conducto regular, que se derivan en 7 actas, que desde el año pasado yo les he venido aclarando, explicando y vendiendo los modelos, las guías, los ejemplos de esas actas de un protocolo para un debido proceso y un conducto regular asertivo, que no me los inventé yo, están en los artículos 40 al 44 del decreto 1965 del 2013, que algunos ignorantes, mediocres y pusilánimes allá en secretarías de educación ni siquiera saben eso. Ustedes les preguntan que cuántas actas hay que desarrollar y elaborar para un conducto regular en un debido proceso y no tienen ni idea. Y resulta que eso está en el decreto 1965 desde el 2013, o sea, hace 12 años, y ni siquiera saben. Así de expertos es que son, y así de idóneos es que son algunos asesores. Ahora, su manual de convivencia tiene que determinar muy claro cuáles son los requisitos de admisión. Y entre esos requisitos de admisión es en donde usted, si es de un colegio privado, le habla al colegio privado. Allí en esos requisitos de admisión es en donde usted determina si admite o genera un cupo. La Secretaría de Educación se extralimita en funciones, el juez de tutela se extralimita en funciones ese delincuente cuando viola su autonomía y le impone o le ordena que usted tiene que recibir a un estudiante. Ellos no tienen por qué imponerle, ni tienen por qué obligarlo a recibir a un estudiante si su manual de convivencia tiene unos requisitos de admisión. Chao y adiós. Su manual de convivencia determina taxativo, puntual, preciso, la misión, la visión, la filosofía, el credo y la doctrina de su colegio.
Entonces usted no puede permitir, y no es legal, y no es legítimo, y es extralimitación de funciones, y es prevaricato por acción. Cuando un juez de la República viene y le dice a usted que tiene que cambiar su manual de convivencia y cambiar su misión, su visión, su filosofía, su credo, su doctrina por un estudiante en una tutela. Este delincuente está extralimitándose en funciones y violando la autonomía escolar. Los jueces de la República y mucho menos la Corte Constitucional, eso lo encuentra usted en el salvamento de voto, óigalo bien, lo encuentra usted en el salvamento de voto de la sentencia 478 del 2015, o sea, hace 10 años, lo dijo un magistrado en salvamento de voto, en la sentencia 478 del 2015 de Sergio Urrego, que ni siquiera la Corte Constitucional tiene el poder fuero categoría para ordenarle a los colegios que cambien sus manuales de convivencia para violar su autonomía escolar y entrometerse en su misión, visión, filosofía, credo y doctrina, porque estarían violando el artículo 68 de la Constitución, que dice que el padre de familia puede elegir el colegio que se le dé la gana. El padre de familia puede elegir el colegio que se le dé la gana, pero después de que elija el colegio que se le dé la gana, se tiene que someter a ese manual, porque si no se violaría el artículo 87 de la ley 115 del 94, que dice que los padres y los estudiantes se someten al manual y no al contrario. Además, el manual tiene que tener taxativo los derechos y los deberes tanto de los padres de familia, porque a veces los groseros, los vulgares, los gamines, los grotescos, los que no tienen decoro, urbanidad de carreño, y van y golpean a los profesores o apuñalan a los profesores o amenazan a los profesores o hasta matan a los profesores, son los delincuentes que son padres de familia acudientes o cuidadores. Entonces usted tiene que tener los derechos y los deberes de esos padres de familia acudientes, cuidadores, ¿sí? Y también los deberes y los derechos de los docentes y de los estudiantes. Su manual de convivencia tiene que tener clarísimo la división de sus dos bloques. Lo que es el bloque de consenso, o sea, lo que yo sí puedo consensuar con la comunidad, y lo que no es consensuable, que es el bloque jurídico. Usted no consensúa la ley. Usted no le pregunta a los padres de familia, ay, a ver si es que vamos a cumplir la ley, a ver si me dan permiso de cumplir la ley. O sale usted como rectores ignorantes que yo he tenido a la mano, es que espéreme que yo le voy a consultar al consejo directivo, a ver si actualizamos el manual. Y yo, perdóneme. Sí, que le voy a consultar al consejo directivo. ¿Y yo quién le dijo a usted que usted le tiene que consultar al consejo directivo para cumplir una orden de ley? Eso está consagrado en los artículos 17, 18, 19, 21 y 22 de la ley 1620 del 2013 como una orden de ley. Usted no tiene por qué consultarle a nadie, tienes que cumplir la ley. O se le vienen encima con el artículo 35, 36, 37 y 38 de la misma ley 1620 del 2013 y se le vienen encima, si es de un colegio oficial, se le vienen encima con el 414 del Código Penal, 414 del Código Penal y con el 39 de la ley 1952 de 2019. ¿A quién es que usted le tiene que pedir permiso, perdón? Entonces usted tiene que tener es bien claro cuál es la diferencia entre el bloque jurídico que no es de consenso y que es inaplazable, que es indelegable, que es inexcusable y que es inmediato. Es decir, lo de consenso lo actualiza usted cada año, pero lo de ley lo tiene que meter inmediato apenas entra en vigencia. Si el otro mes entra una ley nueva en vigencia y tiene algo que ver con el ámbito escolar, el otro mes usted la tiene que meter. No cada año. Entonces, para que tenga usted bien claro y distinga
esa diferencia entre el bloque jurídico, que es inmediato y que se tiene que insertar, anexar, indexar de inmediato en el manual, y el bloque de consenso que sí se elabora y se adiciona, reforma y mejora cada año. Finalmente, el manual de convivencia tiene que contener taxativo la jurisprudencia y las normas. Por ahí salen estos peleles ignorantes, estos mequetrefes, algunos muy delincuentes, disque asesores en las secretarías de educación, a decirle a usted que eso no hay que meterle leyes al manual, que es que el manual no es para una cárcel, que eso no es para presos. Cuando un ignorante de esos le diga eso, usted entienda que está escuchando y está al frente de un delincuente que no sabe ni dónde está parado. Un manual de convivencia debe tener y contener taxativo la jurisprudencia y las normas legales vigentes, porque eso se llama el principio de legalidad, porque eso se llama el principio constitucional de taxatividad, porque eso obedece al principio constitucional de la tipicidad de las faltas y las sanciones, porque ello obedece al principio constitucional de la publicidad, o sea, darle a conocer a la contraparte o al tercero cuáles son sus derechos y cuáles son sus deberes. Y porque eso hace parte del derecho a la defensa. Les voy a dar un ejemplo. Que viene un pelele mequetrefe ignorante, pusilánime, mediocre, de estos de la Secretaría de Educación, y le dice que eso no se necesita jurisprudencia ni normas. Y van a sancionar a su hijo sobre algo que ni siquiera aparece en el manual. Pues le están violando el derecho a la defensa, le violaron a usted el principio de publicidad, el principio de tipicidad de faltas y sanciones, le violaron el principio de taxatividad, por supuesto el principio de legalidad, violaron el conducto regular, el debido proceso, usted tutela, usted gana y los pone a ver para arriba. Pero pues hay gente que le sigue la cuerda, entonces pues ahí sí, cada cual en sentido común. Por eso yo le dije, usted de este audio, tome lo bueno y desecha lo malo. Y finalmente, para cerrar y despedirme, lo más importante, el manual de convivencia se socializa antes de la matrícula o el día mismo de la matrícula. Lo más importante, el manual de convivencia se socializa antes de la matrícula o el día de la matrícula, no cuando usted quiera ni cuando su caprichoso proceder lo maneje. Porque si usted es de un colegio oficial, se le viene encima un prevaricato por omisión y un disciplinario. Y si usted es de un colegio privado, pues usted está violando el efecto contractual de la matrícula, que es un contrato civil con efecto contractual. O sea, usted está estafando en su buena fe a los padres de familia. Y ellos no tienen por qué pagarle pensión. Así de sencillo. Y socializar, le repito, socializar no es colgar en la web. Socializar no es colgar en la web. Esa era la información en generalidades que quería compartir con ustedes. Le hace el artículo 2.3.4.2 o 2342 del decreto 1075 del 2015, que habla de socializar o dar a conocer en detalle y desglosado el manual de convivencia a los padres de familia antes de la matrícula o el día mismo de la matrícula, para que usted se desengañe. Si usted requiere cualquier asesoría, acompañamiento, la actualización, reformas, adiciones, mejoras de su manual de convivencia, aquí estamos. 305-416-0114. 305-416-0114. Ese es nuestro WhatsApp institucional. Llevamos 20 años elaborando, desarrollando el manual de convivencia escolar en su bloque jurídico. Actualmente consta de 242 páginas, o sea, compare su actual manual y a ese actual manual réstele 242 páginas y así sabrá qué tan enfermito está su manual de convivencia o qué tan completo o qué tanto le falta.
Ese paquete del manual de convivencia para su colegio oficial o privado tiene un costo de 1.000.000 más 100.000 pesos que hacen de retención. 1.100.000 pesos tiene ese valor el paquete que incluye el manual de 242 páginas en Word abierto, 20 actas de primer respondiente en Word abierto, 7 actas de ejemplo para un protocolo de atención, o sea, 27 actas en Word abierto, y 6 horas de capacitación pregrabado. 2 horas en las cuales usted aprende ruta de atención, debido proceso y conducto regular. 2 horas en el tema de celulares, vapeadores y matoneo y acoso escolar. Y otras 2 horas en el tema de la responsabilidad penal, responsabilidad civil y responsabilidad disciplinaria de su planta docente. Eso era pues el tema de las generalidades del manual de convivencia. Recuerden 305-416-0114, 305-416-0114 es nuestro WhatsApp de contacto, obviamente en horario de oficina, de lunes a viernes en días hábiles. Usted nos contacta en ese WhatsApp 305-416-0114 y nosotros con gusto le acompañamos, le asesoramos y le brindamos toda la experticia, el conocimiento y el bagaje que nos acompaña de 20 años en esos procesos. Que mi Dios me lo bendiga, que mi Dios me lo guarde. Un feliz y bendecido día.